Bienvenidos amigos de YouTube, después de un año retornamos a la entrevista en Periodismo Autodidacta y hoy tengo de invitado a Samuel Castro Pastén, quien es psicólogo deportivo, está haciendo varios proyectos y esperamos conocerlo, conocer su historia de vida. Así que bienvenido Samuel y queremos que te presentes tú con tus primeras ideas para que la gente te pueda conocer. Claro, primeramente muchas gracias Felipe por invitarme a esta entrevista. Creo que esto colabora mucho a todo lo que es la realidad vallenarina y bueno, mi nombre, como bien lo dice Samuel, ¿cierto? Tengo 29 años, estoy en un par de proyectos, estoy en Club Deportes Vallenar, ¿cierto? Colaborando con los chicos, estoy en una investigación sudamericana, ¿cierto? También en representación, ¿cierto? De Chile, también de profesión, ¿cierto? En el ámbito psicológico, en temáticas complejas, de resignificación de daño, etcétera, claro. Muy bien Samuel, queremos que antes de iniciar con todas tus preguntas y conocer tu historia de vida, queremos saber y conocer de dónde nace Samuel, eres vallenarino, cuál es tu escuela, cómo partió también esa pasión por la psicología para entrar a estudiar eso, cómo te decidiste. Claro. Bueno, yo pasé por la escuela de deportes, ¿ya? Pues estudié en la escuela de deportes, también estuve en el Liceo A7, tuve la oportunidad igual, ¿cierto?, de estar unos años en la escuela España también. Bueno, siempre digo que mi papá fue mi primer psicólogo. Ya. Siempre digo eso porque yo cuando era chico era como súper porfiado y era como duro para algunas ideas y mi papá como que iba y me ampliaba el campo y me hacía ver distintas alternativas. Y me acuerdo de un castigo que él me dio, po. El castigo era oye, no hiciste caso, ¿cierto? Te portaste mal a leer. Y no me gustó el castigo la primera vez, pues. Entonces ya fui a leer y todo y después le dije, papá, ya mira, terminé de leer. Terminé de leer y todo y después me gustaba que me castigara. Y ahí empieza, ¿cierto? El amor por la lectura. También, obviamente, mi mamá, alguien súper fundamental también en esto, en todo, de hecho. Pero siempre digo que mi papá fue mi primer psicólogo. Entonces, yo creo que desde muy niño después surge esta curiosidad de querer colaborar, de aportar y todo eso, claro. Hay una pasión en psicología por conocerte un poco más tú y también poder aportar a los demás. ¿Y cómo fue esa decisión en cuarto medio? Esa de decir, voy a hacer esto, me quiero dedicar a esto, quiero contribuir en esto a la sociedad. Sí, efectivamente el término de la psicología después siguió, ¿cierto? Y que el foco principal, ¿cierto? Es colaborar. Es como mi foco principal sobre todas las cosas hoy en día. Te soy súper sincero, más que en la misma plata, el foco es colaborar, contribuir, siempre ha sido un interés. Y también la psicología surge en mí potente, porque en un momento iba a estudiar Derecho y surge cuando yo una vez estaba en el liceo, estaba en el curso y generalmente tenía buenas notas, tenía muy buenas notas y todo y resulta que me acuerdo que me saqué buenas notas y tomé la nota y la miré, po. Y me acuerdo que otra compañera y varios habían sacado buena nota también y todos empezaron a saltar, po, celebrando. Y me acuerdo que esa vez tomé la nota y me pregunté la primera vez, me hice un cuestionamiento más allá. ¿La nota lo será todo? ¿Por qué hay tanta presión al respecto? ¿Por qué la familia pasan estas diferencias? Entonces siempre tenía ese cuestionamiento, esa inquietud frente a una realidad establecida que es como se vive como una realidad absoluta. Entonces desde muy pequeño y luego la seguí cuestionando. ¿Ya? Entonces también ahí respondiendo a tu pregunta como tal, claro, pero... Fue entonces como cuestionar tu propia realidad, del tema de las notas, que es un tema importante en la educación, Claro. que a veces no siempre las notas reflejan la inteligencia ni las capacidades de las personas. Y precisamente por eso que también, metiéndonos un poco en la actualidad, estás trabajando en varios proyectos, como me contabas previo a la entrevista. ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Ya sea tanto aquí en Vallenar, como tú mencionaste recién, en temas internacional, qué cosas se pueden como dar algunos avances para que la gente igual conozca. Claro, sí, mira, te comento. Lo que pasa es que primeramente yo tuve la oportunidad de ser futbolista profesional, tuve 3 años en la selección de Vallenar, jugué en Academia Hernán Guzmán, ¿cierto? En Copiapó, conocí Brasil, Argentina, jugué contra Colo-Colo, Universidad de Chile, anduve por distintos lados. Entonces el deporte siempre ha estado presente en mi vida desde los 12 años y antes de eso era el básquetbol. Entonces desde muy pequeño, es lo primero. Entonces, evidentemente, el deporte, esto no es nuevo, algo que yo vengo haciendo desde chico. Entonces, una persona que me ubica sabe cómo mi trayectoria y me dijo, oye, ahí empieza como esta oportunidad de darle de lleno al Club Deportes Vallenar,
que tiene que ver con aspectos motivacionales, ver cómo el chico identifica, hay un problema, la distancia, como el factor de estrés, de estrategias de afrontamiento. Entonces ahí vengo yo a contribuir con un granito de arena a lo que es un esquema que ya está estipulado, ¿cierto? Por el DT, hay un esquema de trabajo que no está improvisado como tal. Entonces ese es uno de los proyectos. El otro proyecto es un mega proyecto sudamericano, en el cual fue premio nacional en Colombia. Es un software que invita a prevenir, ¿cierto?, el ASI, el abuso sexual infantil, y donde estuvo la política metida en Colombia, y esto después se extendió, ¿cierto?, a Argentina, Perú, y ahora yo voy a hacer el nexo, ¿cierto?, ya está listo con Chile, ¿cierto?, ya va a empezar el proceso de ejecución. Fue avalado por la Universidad de Barcelona, en miles de revistas científicas, hay libros asociados, un libro asociado que estamos escribiendo de por medio. Entonces ese es uno de los proyectos también, y que evidentemente el primero, que es el deporte, invita a intentar, ¿cierto?, un conjunto y trabajo en colaborativo, en equipo, ¿cierto?, en el cual el utilero, el DT, mi rol, todos somos importantes, que invita a cumplir los sueños de los jugadores, esos sueños que ellos manejan, trabajan desde chicos. Y el segundo tiene que ver con contribuir, ¿cierto?, a la comunidad en el sentido de prevención frente a una temática que es de alta complejidad y que en Chile hay pocas investigaciones al respecto, y no solamente en Chile, sino en Sudamérica y en el mundo. Y también te podría comentar que igual estoy en el término del fisicoculturismo, ¿ya? Y he estado en muchas cosas más. Y para cerrar la idea, ¿por qué he estado en varias cosas? En algún momento determinado dije, ya, voy a atacar por distintas vías. Y Ya. la que me salga mejor le damos con todo, y ahí vamos a motivar a los chicos, pues. Mira, Y, es interesante cómo desde distintas perspectivas has desarrollado tu potencial y también el de los demás. Pero hay mucha gente que se pregunta la disciplina que te forma en el deporte, los libros que a lo mejor tú puedas recomendar. ¿Qué opinas tú de si es que te gusta el fútbol, de Marcelo Bielsa? Que por ahí en la biblioteca hay un libro de Esteban Abarzúa que se llama Fútbol Total, que es uno de los libros más interesantes respecto a la estrategia y el cambio de formar personas y no solamente jugadores, que es tu rol ahora como psicólogo de deportes Vallenar, ¿cierto? Es tu rol importante. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo trabajas los valores de los jugadores en este caso y de las personas? claro, yo creo, como bien tú citas a esta persona, yo creo que son referentes también para muchos, ¿cierto? La disciplina, y sobre todo el proceso. Que de esa persona, por ejemplo, un referente, yo podría, que lo estoy trabajando también en el ámbito psicológico, que es un partido, no es la vida. La vida siempre te va a dar más oportunidades. Entonces, te puedo contar algo súper concreto. Un chico, respetando el término de confidencialidad al respecto, el chico llegó un momento que hay chicos que pueden perder la carrera deportiva solamente porque no reciben la aprobación de alguien. Y así de simple. Entonces ahí hay una variable psicológica. Entonces eso tiene que ver con el proceso. Hay alguien que está lejos de su familia y puede abandonar un proyecto y devolverse a su casa por la tristeza, por extrañar. Entonces la psicología invita a eso, al proceso, al sentir, a la emoción, a ver que hay un todo involucrado, y efectivamente, contrario pasa a la gente, que siempre va a ser el resultado lo que se consigue. Pero a veces cuando hay perseverancia de por medio, tarde o temprano las cosas se equilibran, y tiene que ver mucho con Marcelo Bielsa, o sea, con Bielsa, en cuanto a la doctrina del libro que tú refieres. Mira, muy interesante respecto a cómo ver con un todo el tema del trabajo personal. ¿Qué referentes tienes tú, Samuel? ¿Y cómo te apoyas para tú motivarte y para poder motivar a los demás? Claro, por ejemplo, yo te soy súper sincero, yo admiro a muchas personas. Por ejemplo, estas cosas que tú haces, yo las admiro bastante. Ya, distintas cosas que tú haces, las admiro. Yo tuve la oportunidad de compartir también con un campeón nacional también en el fisicoculturismo. Y estuvimos compartiendo, practicamos una vez poses también, representó a Chile en Sudamérica, también fue campeón también en Sudamérica, y también yo lo admiraba por su disciplina. Entonces yo admiro a muchas personas, muchos libros. Creo que siempre es bueno leer de todo un poco, a pesar que uno nunca va a poder abarcar todo. Pero mi referente como tal es mi mamá, mi papá y mi hermana para mí. Y hoy en día se suma mi sobrino. Ellos son mis principales referentes en todo ámbito. Si no hubiese sido por ellos,
todas estas cosas o estos logros que han llegado por mucho esfuerzo, por muchos errores también, por perseverancia, no hubiesen sido posibles sin ellos. Pues entonces, para mí, mi madre, por ejemplo, es mi referente. Muy bien, me parece muy interesante y Claro. que también a veces hay gente que piensa que, y aclararlo también, dar ese mensaje que los referentes son personas que están muy lejanos a nosotros. Y no necesariamente es así, a veces en la misma familia hay personas que tienen mucha disciplina, que son muy responsables, que son muy puntuales, que están siempre buscando metas, que están creciendo. Respecto a eso, a tu proceso ahora actual de desarrollo personal, desarrollo profesional, ¿cuánto tiempo te ha tomado llegar a este estado? A lo mejor no sé si te sientes tú bien, te sientes satisfecho con el avance de tus proyectos, eh, te has a lo mejor tropezado en algunos proyectos. ¿Cuánto tiempo te ha tomado para que la gente también entienda que llegar al éxito o llegar a irle bien en algún proceso o algo, no es algo que se da de la noche a la mañana, ¿cierto? Siendo sincero, toda una vida soñando. De repente estaba en una situación y tenía esa capacidad de imaginar. Estoy en esta realidad, quizás no es la ideal, quizás, y yo creo que como realidad vallenarina, como vallenarinos que somos nosotros de la zona, muchos pasamos por eso, que estamos en una realidad que a veces no nos gusta, o que nos gustan muchas cosas, pero no es la mejor, o a veces tenemos la mejor realidad, pero nos centramos en los detalles, las cosas que nos faltan. Entonces, evidentemente ha sido toda una vida soñando. Entonces, a mí lo que me ha caracterizado en estos logros, que lo aprendí de mi mamá, que es una mujer luchadora, una guerrera, mi papá igual es muy flexible, se pone en distintas situaciones. Mi hermana siempre me ha apoyado también, ha confiado mucho en mí. Pero es que yo me coloco una meta irrealista y voy con todo. Y de ahí nadie me para. Y yo sé que quizá no, a algunos no le parecerá la forma, pero si no hubiese sido por ese estilo, yo no hubiese conseguido estas cosas que hoy en día me dan mucha felicidad, que es contribuir sobre todo. Yo digo, no, yo por ejemplo dije voy a ser culturista y en 3 años, y lo conseguí. Y en ese momento fue adversa la situación, estaba en mi familia y no compartían mi alimentación, no compartían mi disciplina, mi dedicación, y empecé a tener cambios físicos muy drásticos. Ahora voy a empezar a retomar en cualquier momento, pero era muy alto el impacto y no lo compartían, y yo mantuve perseverancia. Y ahí tuve el apoyo de mi hermana se acercó y me dijo, hermano, ¿por qué entrenas tanto? Quiero ser culturista, quiero cumplir mis sueños. Dale, te apoyo. Y se puso a entrenar conmigo 2 y 3 semanas. Y después, ya después de 3 años de levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, irme a trabajar, estar todo el día trabajando, después llegar, entrenar, llevar mi lonchero con 6 7 comidas, lo conseguí. Po. Entonces hoy en día se me acerca gente y me dice, wow, te felicito. Y como mi exigencia es tan alta, yo no lo veo. Pero digo, oye, muchas gracias y todo, pero no hubiese sido posible si yo no me hubiese tirado una meta irrealista, porque era imposible conseguirlo en 3 años. Pero yo eliminé en su momento con dulces, tragos, eliminé todos los vicios y me apunté a un sueño y le dimos nomás con todo, claro. Muy bien, muy bien. O sea, importante el punto que destaca de soñar y de trabajar constantemente en eso. Claro. Tú como psicólogo, como Samuel, también como persona, ¿cómo ves el tema de la disciplina hoy en la actualidad en lo social y la motivación? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál crees tú que es más importante, más la disciplina, más la motivación? Para que la gente igual entienda por qué, cómo un psicólogo deportivo trabaja y también cuán importante, si es una más importante o la otra. Mira, yo creo que todo es importante, todo influye. Ya hay variables o cosas que influyen más que otras, evidentemente. Hay muchos libros también que hablan de la motivación y hay un compendio tremendo sobre eso. Pero para mí la diferencia es que yo te soy sincero, yo a veces no tengo quizás motivación para ir a entrenar. O muchas veces no la tuve, no tuve las ganas de levantarme a las 5:15 y con el frío tremendo que implicaba eso. No la tenía, pero tenía la disciplina. Entonces había algo que me decía, hay una meta, hay un proceso que uno disfruta. Y yo quiero demostrar que se puede para algún día motivar a otro cuando tenga su propio sueño, que se puede. Y esa era la disciplina, po. A pesar de las circunstancias, de la situación, levantarse, activarse para hacer la actividad. En cambio, la motivación, uno no siempre está alegre, uno no siempre está con ese plus, pero la disciplina te hace que todo esto se mantenga en el tiempo. Claro, O sea, la constancia y el hábito te claro, permite llegar a donde tú quieres llegar. efectivamente. Respecto
a tu entorno, ya centrándonos un poco más en la parte vallenarina. ¿Cómo ves tú a la juventud? ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones, el recambio de gente motivada? Y voy a entrar en un tema que es un tema de los líderes. Líderes, cómo ser un líder, cómo motivar y tú también cómo formar nuevos líderes. ¿Cómo ves tú, Vallenar? Yo sinceramente lo veo con mucho respeto. Ya cuando yo en mi trabajo como psicólogo me paro frente a un niño o una niña, yo no me paro frente a cualquier persona, eso es lo primero. Para mí es una persona que es muy importante. Sí, hay personas que son brillantes, pero para mí es una realidad única, es lo primero. Entonces para mí ahí va mi dedicación. Entonces yo veo a un niño o una niña llena de recursos, pues, lleno de potencial. Lo mismo pasa cuando yo trabajo con adolescentes, lo mismo, yo puedo ir a un club, cierto, deportivo, y yo veo lleno de potencial ahí. Sí, hay situaciones difíciles, pero yo veo potencial. Entonces eso es lo que me caracteriza. Y yo encuentro que el liderazgo es algo muy profundo, pero quizás yo no soy líder, pero tengo esa afán, esa misión de colaborar. Entonces cuando uno tiene el deseo de ayudarlo es todo, ¿ya? Porque hay muchas cosas en mi vida que yo realmente no he tenido habilidad, pues y ahí entra la perseverancia, la disciplina, porque yo quizás puedo ir a algún lugar y me dicen que eres inteligente y yo no me percibo como una persona inteligente, porque no percibo que lo sea, pero que eres brillante en lo que estás haciendo, sí, pero me han rechazado cuántas veces de algunos proyectos, he fallado cuántas veces me he levantado creyendo que es posible, cuántas veces me han dicho que no, y yo, no, si se puede ser culturista, no, si yo puedo, si se puede ser futbolista profesional. Y hoy en día digo, algún día voy a salir campeón nacional en el culturismo, algún día voy a apuntarme y voy a salir campeón nacional, pero con la intención de motivar a un otro. Y quizás alguien me va a decir, este está loco, es irrealista, pero hasta el momento a mí me ha dado resultados, entonces eso más que todo, claro. O sea, hay una frase muy buena de un autor que Mario Luna dice apunta a las estrellas y llegarás a Mm, la luna. Y eso igual da un mm, poco a sentir a tu estilo de vida o a tu forma de conseguir las metas, que es apuntar bien lejos para avanzar mucho más, que obviamente si yo no me pongo esa propia presión no voy a estar disciplinado ni voy a estar claro, cumpliendo las metas. Pero también hay un tema importante ahí y que con las personas que somos, me incluyo un poco, autoexigentes. También hay un juego ahí que hay que descansar también, a veces uno está metido en muchos proyectos, muchas cosas. claro. Eh, ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo el tema de la frustración? ¿Cómo se maneja? O esta vez no me funcionó acá, pero me va a funcionar en otro lado y voy moviendo mi energía allá. ¿Cómo se trabaja eso con los jugadores? Contigo mismo también, porque eres una persona autoexigente. Para mantenerte estable, digamos, así como emocionalmente. Claro, por ejemplo, eso yo lo llevo trabajando harto tiempo y como tú dices, la alta exigencia es un tema. Y es un tema que hay que reconocerlo en lo primero. Reconocerlo en uno, pues es algo que yo lo tengo. Yo cuando entrenaba, cuando jugaba fútbol, me hacían un gol y me criticaba, me frustraba. En el culturismo yo cuando estaba entrenando, veía, pero ¿cómo se regula? Se regula con entrenamiento. Yo voy a entrenar y me relajo. Voy a correr, me autorregulo. Yo hoy en día estoy como en una parada de disfrutar de las cosas sencillas, de hacerme entender que yo ya me demostré que era capaz. Ya. Independiente de dónde uno viene o las circunstancias, yo me demostré que era capaz. Entonces yo hoy en día no tengo la necesidad de demostrarlo a un otro. Entonces ahí en mi caso como que la exigencia igual disminuye, como que uno empieza a fluir un poco más. Claro, Mira, muy interesante, amigo. Igual estoy en ese proceso y ya no estás como buscando la aprobación de que tus logros se han claro, mostrado, sino que hay un tema muy importante que tú lo mencionas, que es el propósito de ayudar, de contribuir claro, y de que tú ya te demostraste a ti mismo que claro, puedes lograr cosas. claro. Exactamente. Y Samuel, en términos de factores de motivación, ¿cuáles crees tú que son los principales ingredientes para que una persona esté motivada? Un jugador de fútbol, un jugador de básquetbol, un deportista, un estudiante, dependiente, un adolescente. ¿Cuáles son los factores más importantes? Para mí lo más potente es reivindicar su realidad, reivindicar lo que él es. He tenido muchas personas que les da vergüenza su historia, de saber de dónde vienen, entonces para mí eso es como lo más importante. Reconocer tu historia. Reconocerla, no avergonzarse, demostrar su historia, contar, motivar desde la experiencia. Pues eso, claro. O sea,
que no te dé vergüenza si partiste de abajo, partiste de algún lugar y estás ahí ahora creciendo Claro. y reconocer tu historia. Y todos tenemos nuestro proceso. Ya en esto todos tenemos nuestro proceso. Hay personas que su dificultad, su meta puede ser algo cantar, puede ser el arte, puede ser dibujar, puede ser el Mucho. deporte, mucho. Entonces, yo creo que reivindicar, o hay veces que alguien no se cría con su, no se puede criar, no puede tener una relación con su madre, vive con una familia por doquier, sean como sean las situaciones, eso yo le invito a reivindicar y que puede ser para cualquier persona, no solamente exclusivo en un sector, pero evidentemente cuando yo voy a ciertos sectores y hay una realidad como difícil, más me motivo, más feliz soy, claro, pero reivindica la... O sea, la reivindicación de la historia para Mm, superar tu historia, para superarte. claro. Y, y respecto a esos factores de las personas, ¿cómo tú crees que las personas encuentran su propio camino? Lo primero es problematizar, ¿ya? Primero es problematizar, darse cuenta que uno no es el víctima no es una víctima de la situación. Yo me he dado cuenta. Lo otro tiene que ver con darle un significado a las cosas que nos van pasando, darle un sentido. Quizá algunos pueden ser leer algún libro, para qué propósito me sirve, para ayudar a otros, me sirve porque mi campo mental es más amplio, me puedo expresar de mejor manera, me sirve para aumentar mi rendimiento deportivo, darle un significado a lo que uno está haciendo. Entonces yo encuentro que eso también es importante. Una Claro, vida con significado. claro. Y que a veces ver el lado optimista también de lo que te está ocurriendo o que te está ocurriendo, a lo mejor hay gente que la puede estar pasando mal, puede estar en un momento de desmotivación y ver el vaso medio lleno, decir, aprovechar estas debilidades o este tiempo que puede estar pasándola, entre comillas, mal, como una oportunidad para crecer. Y ahí entran, yo lo veo ahora el para qué. Yo antes igual como persona, el por qué, ahora el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? No, pero es que estuve en una relación, no fue fortuita, no fue lo mejor, es que lo que sea que esté viviendo dicha persona, el para qué, yo creo que es un propósito que te invita a crecer a ti como persona y a la misma vez tratar de aportar a otros también, pero para qué, te deja apertura a modificar. Cuando uno dice por qué, se para como en un rol de víctima, entonces, claro, Pasar de víctima a protagonista, que es una claro, etapa importante de efectivamente. desarrollo personal. Y también pasar de el por qué tener, o es qué es lo que voy a hacer, porque se habla en el tema de los emprendedores a veces, que qué quiero hacer. Y el por qué es el motivo de lo que me mueve, qué es lo que me está Claro. moviendo, cuál es mi propósito, por qué debería hacer esto, por qué estoy creando esto. Si nosotros, por ejemplo, ¿por qué estamos creando esta entrevista? Porque a lo mejor le va a causar impacto a alguna persona que la va a ver y va a decir, oh, son dos ballenarinos y están trabajando, están cumpliendo sus metas. Claro, Entonces, ese es el por qué. Distinto es cuando hay gente que le da vergüenza mostrar su talento. ¿Qué pasa con eso también? Porque hay mucho talento a veces que está por ahí y no lo quieren mostrar porque les da vergüenza, porque lo pueden criticar, porque lo pueden cuestionar. Pero esa persona no está viendo que si él no comparte ese talento, a lo mejor hay una persona que podría haber sido influenciado o influenciada de manera positiva. claro. ¿Cómo crees tú que se trabaja la influencia? ¿Cómo ves tú las personas que llegan a ser bien influyentes? Yo creo que en ese sentido es algo muy importante que tú estás mencionando. Y ahí yo creo que con el canal que tú tienes y con el rol que has hecho durante todo este tiempo, porque esto no es nuevo para ti tampoco, llevas muchos años en esto invirtiendo tiempo, yo creo que tiene que ver con mostrarle a la mucha gente que hay en Vallenar. Porque me pasó por experiencia propia, yo jugué en muchos lugares y a mí muchos me conocen mi trayectoria deportiva, pero yo salí en un par de veces en un par de diarios, salí un par de veces en la radio, pero ahí quedó. Entonces yo creo que cuando haya medios de comunicación que no lo hacen de forma negativa, sino que a veces no se puede dar cuenta de, entonces si evidentemente hay gente como tú, puede decir, oye, acá hay un vallenarino que pudo, ¿por qué otro vallenarino no puede también? Pues entonces ahí ampliamos un poquito, El círculo de motivación. ampliamos el círculo de motivación como tal, claro, eso es lo que... Pero y cuando hay personas que les da vergüenza exponer, yo creo que, de hecho a mí soy de unas personas que en algunas cosas como que me juega un poco ahí en algunos ámbitos. Así, Ya. por ejemplo ahora estar en un club, o en su primer momento cuando psicólogo, como más social, también fue un tema que igual pasa por mí, pero yo creo que cuando
cuando otra persona conversa contigo, te motiva, yo creo que el querer motivar es más fuerte que la vergüenza que puede. Entonces yo encuentro que ahí el motivar al otro, el conversar con el otro, puede llevar a que, oye, es importante que tú des tu opinión. Yo, Y a darle sentido y revalorizar a las personas, efectivamente, claro. felicitarlas, Sí, felicitarte, reforzarla. hacer que las personas puedan sentirse Mm, reconocidas. Es claro, importante, muy importante lo que tú decías, cuando estoy con alguien al frente, esa persona es para mí muy importante. claro. Y eso creo que es una pepita de oro que nos dejaste muy importante ahora. Es decir, la persona que está al frente es importante y tiene recursos y potenciales para poder desarrollar. Y eso Me- me ha traído problemas. sí, Problemas, pero no negativos. ya. Sino que simplemente no es negativo, sino que problema en el sentido que no es común, po, no es una realidad. También puede ser que, bueno, el último libro que yo estaba leyendo, Seamos Personas de Influencia, de Mm, John Maxwell, que igual lo recomiendo, es uno de los libros que habla de que hay personas que tú puedes ayudarlas a potenciarlas a crecer, pero hay personas que no están preparadas para crecer o están en otra etapa de su vida o están haciendo otras cosas y no siempre uno tiene que buscar a quien sí quiera estar dispuesto y tenga la disposición a crecer. bien, Oye, y tú darle tus recursos emocionales, de conocimiento, todo. claro, Porque a veces muchas personas buscan crecer y otras no quieren crecer y no. claro. Pero bueno, ahí tú, cada uno va decidiendo, las puertas están abiertas al conocimiento y la Mm, persona que quiera aprenderlo claro. lo va a Ese, usar. ese es un tema súper complejo y se pueden estar hablando 5 horas, hay mucho sobre Exacto. eso, pero como dices tú, si quizás en esta sociedad o en Chile en algún momento se partiera de ese supuesto, las cosas serían totalmente distintas. Porque hay gente que tiene realmente su proceso y bajo presión tampoco es, ¿me entiendes? Lo que te podría decir. Requiere pasar por el flujo natural de Claro, su propio efectivamente. proceso de vida. Respecto a los momentos en que han sido difíciles para ti, ¿cómo lo has enfrentado? ¿En qué te has apoyado? Porque todos a veces tenemos momentos difíciles. A mí, por ejemplo, la música me rescata un poco de esos momentos difíciles, los Claro. libros. eh, bueno, y distinta el deporte. Bueno, uno tiene, cada persona tiene sus refugios para Sí. salir de esos momentos más difíciles, ya sea laborales, amorosos, Mm. personales. ¿Cómo lo vives tú esos momentos y cómo lo sacas a flote? Lo saco a flote con lo que hago hoy en día. Lo que estoy haciendo día a día, que no es ahora, es un esfuerzo de toda la vida. De intentarlo una y otra vez. Pero yo siempre igual tengo siempre presente a mi abuelo, por ejemplo, en mi vida, súper presente, una persona minera, humilde, un guerrero, tomaba el motor con los pulsos de las manos, entonces fue mi referente, ¿me entiendes? Mi mamá también fue una guerrera, un referente, mi papá también, mi hermana, y ahí yo te mencionaba reivindicar lo que uno es, po, ya independiente que después uno vaya creciendo tanto a nivel económico, a nivel de persona, en la forma de expresarse, etcétera. Pero yo creo que eso es reivindicar y transformar tu realidad. Yo cuando veo a niños llenos de oportunidades, de recursos, es porque hubo una experiencia que a mí me hizo crecer, po. Yo veo a mi sobrino y no, si él quiere un día arte, quiere potenciarse, genial, le damos con todo y yo lo motivo porque a mí lo que fue una experiencia más o menos que me enseñó mucho y muy positivo fue que cuando yo era chico, pero yo lo hablo de manera muy positiva, a mí me comparaba mucho con primos, por ejemplo, no todo, la familia es muy grande, entonces yo siempre estaba como en una situación de desventaja en ese sentido, como que, y esas comparaciones en un momento me llevaron a motivarme y decirme a mí que si yo podía y si yo no iba con todo y no era convincente con mis ideales, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, yo es así como he conseguido cada una de mis metas y he transformado mi realidad porque yo no me quedo en eso. Yo digo, ¿cómo motivo al otro? Ey, él tiene oportunidades, independiente de donde venga, independiente de su situación. ¿Me entiendes? Claro. Eso es. Y por ahí un amigo acá de Vallenar que es Víctor Castillo, igual, si algún día llegase a ver esta entrevista. Él, cuando nosotros teníamos 16, 17 años y él nos motivó a la música, y siempre voy a reconocer toda la gente que ha aportado, él decía, uno, compadre, con lo que tiene que maximizar sus recursos. Con lo Bien. poco que tiene, independiente si tiene una caña de pescar, si tiene esto, acá, lo otro, cualquier recurso que tenga, si tiene un libro, un computador, una cámara, lo que sea, uno con lo poco que tenga tiene que tratar de sacar el máximo provecho, Bien. independiente, y no poner la excusa de que, oye, no tengo la mejor cámara, no tengo esto, no tengo acá, no tengo allá.
con la voluntad es la fuerza más poderosa. Bueno, respecto a los referentes que tienes tú, Samuel, como el libro que te puedan haber cambiado la vida, ¿cuáles podrían ser? O recomendar algún libro para la gente. El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, el caballero de la armadura oxidada y el otro libro es Siddhartha Gautama. Son libros que me motivaron y también alguna persona que yo admiro mucho es Francisco Varela, científico Francisco Varela, chileno. Francisco Varela. Claro. Él es psicólogo, biólogo. Fue biólogo, él falleció en el año 2000. Falleció en el año 2000, le trabajó en la línea de Humberto Maturana, pero él tenía otra visión que era más bien cognitiva. Y Ya, aportó mucho a la ciencia le incluyó el budismo y ahí entra un referente también del budismo también, ya. que un referente a nivel mundial y hasta el día de hoy eso se divulga y él fue es una eminencia en cuanto a esto, ¿me entiendes? Entonces eso es como alguien que admiro mucho. Muy bien, Samuel. Un mensaje para la gente que vio esta entrevista, que compartió esta entrevista hasta el final, que aprendió a lo mejor algo de lo que tú nos compartiste. Y también invitarlos, obviamente, antes Mm. que Samuel se despida, que se suscriban, a que compartan el video, que le den like, comenten abajo que si les gustó la entrevista con Samuel, de las ideas que aprendieron. Y también a seguir las próximas entrevistas. Así que te doy la palabra para que puedas despedirte, Samuel, aquí de los amigos. Sí, para ir cerrando, darte las gracias, evidentemente esto va a colaborar, ¿por qué no? Y no perder que siempre se puede. Independiente que te digan no, independiente de las circunstancias, siempre se puede. Independiente que estés en un trabajo, te vaya mal, uno se levanta y uno puede. Independiente que estás en un equipo y no están los resultados vivos por haber. Independiente que quisiste salir campeón nacional o regional en algo y te fue pésimo. Siempre va a estar una nueva oportunidad y tarde o temprano va a salir. Yo creo que esa es la clave del éxito. Yo creo que Mantener la persistencia, la persistencia. persistencia en el Y trabajo. sobre todo nunca olvidar lo que uno es, po. Mantener. Reivindicar nuestra historia y nunca olvidar lo que uno es, po. No avergonzarse de dónde uno viene y todas esas cosas. Claro. Va a llenar. Vayan harina, de corazón. Ya, muy bien, entonces despedimos. Chao.